Pero Pedro fue comprendiendo que si algo iba a hacer su vida segura era que dependiera enteramente de la palabra. Por eso, hermano, la esencia de este evangelio no es una denominación ni es un ministerio, aunque sí cuenta. Cuenta dependiendo hacia dónde el ministro, la denominación está proyectando al pueblo. Porque Pedro hizo una pregunta que a mí me revolucionó bastante en mi mente y le dice: si eres tú, le dice, mándame, pero mándame que vaya a ti. Fíjese lo que le dice Pedro: mándame que vaya a ti. Eso quiere decir que cuando una palabra viene de parte de Dios, siempre te va a enviar hacia Jesús. Siempre, siempre. La ley dice en la escritura que era un ayo. La ley señalaba a Jesús. Usted puede leerlo en Gálatas. Era una flecha que señalaba a Jesús. La ley era nuestro ayo, dice Gálatas. Era una flecha que estaba apuntando hacia Jesús. Y cuando nosotros, especialmente en este tiempo, escuchamos, hermano, cantidad de predicadores, porque yo también los escucho, tenemos que ponerle atención hacia dónde nos está dirigiendo su mensaje. Porque si el mensaje nos está dirigiendo a la denominación, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Si el mensaje nos está dirigiendo hacia el ministro, hay que tener cuidado. Porque el mensaje siempre va a apuntar hacia Jesús. El mensaje siempre tiene que hablar de Jesús. Y el mensaje tiene que ser un mensaje que te está proyectando hacia la vida eterna, no hacia esta vida temporal. El agua, dijo Jesús, que yo les daré, es un agua que salta para vida eterna. En otras palabras, Pablo dijo que el propósito de la instrucción en Gálatas, dice, era librarnos de este presente siglo malo. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Es que no nos predicamos a nosotros mismos, dijo Pablo, sino a Cristo. Otras palabras, era que el mensaje siempre vaya y te agarre y te lleve a Jesús. Por eso le dice Pedro: si eres tú, mándame, le dice, pero mándame que vaya sobre las aguas, que vaya hacia ti. Entonces esto me habla a mí que todos aquellos que caminan sobre el agua de la palabra, nunca te dirá que vayas o hagas algo que vaya contrario a la palabra. Siempre, hermano, la palabra será el consejo, siempre la palabra será el que rige. ¿Por qué? Porque yo creo que nosotros estamos más seguros si estamos agarrados de la palabra. Porque la palabra tiene una virtud. La palabra siempre te va a acercar hacia Él. Siempre. La escritura dice: separados de mí, nada podéis hacer. Porque la palabra, hermano, siempre, el mensaje siempre te va a acercar hacia Él. Te va a acercar hacia Él. En ningún momento te va a alejar. La palabra no te va a sacar del lugar santísimo y te va a sacar al atrio, sino te va a agarrar del atrio y te va a meter hacia adelante. Eso es lo que decía el salmista. En el Salmo 34 dice: envía tu luz, Cristo, y tu verdad, el Espíritu Santo, porque es el Espíritu de verdad. Dice: estas me guiarán, me conducirán hacia su monte santo. Y dice: y del monte santo entraré al altar de Dios. Y de ahí del altar de Dios entraré al lugar del supremo gozo. En otras palabras, el creyente que es regido por la palabra, siempre su vida cada día va siendo más apegada a Dios, más apegada a Dios. Porque la palabra siempre lo va a jalar hacia adentro, hacia adentro. Ya cuando la gente empieza a ir en un retroceso es porque se empezó a desprender de la palabra. Yo conozco mucha gente, hermano, que antes no celebraba ciertas fiestas como Navidad y algunos hasta Halloween celebran ya, porque se desprendieron de la palabra, van en un retroceso, hermano.
en un retroceso. Y la palabra nunca te va a alejar del Señor, te va a jalar, te va a jalar. La palabra te va a acercar, por eso le dice, si eres tú, mándame a que vaya a ti, pero le dice, pero sobre las aguas. Dice que Jesús dijo una verdad en la profecía de Mateo 24, dice, cuando os digan ahí está, les dice, no vayáis. Porque todo, hermano, tiene que ser regido por la palabra. Nuestra vida, hermano, va a caminar más segura si nosotros nos apegamos a la palabra. Cualquier consejo que nos den tiene que ser bíblico, ¿verdad? Cualquier consejo. Hasta una exhortación tiene que ser bíblica. Hermano, todo lo que nosotros escuchemos, especialmente en este tiempo en que estamos rodeados de voces, porque dice que los vientos eran contrarios, los vientos son espíritus, son voces, eran contrarios. Y ahí la barca se oían muchas voces, hermano, muchas voces. Unos gritaban que se hundían, otros ayúdanos, hay que sacar el agua, la barca se hunde, hermano, pero de pronto ven a Jesús. Y entonces, Pedro, es que ese Pedro, mire, por algo es que el Señor lo llamó. Le dicen, si eres tú, mándame que vaya a ti. Por eso cuando alguien te dice, hermano, y todavía está yendo a la iglesia, ya no vaya, hombre. Hermano, esa voz hay que tener cuidado. Todavía está sirviendo, ya deje de servir, hombre. Esa voz hay que tener cuidado. Con unos, ¿para qué se hace fanático, hombre? Mire, tanta iglesia y tanta iglesia y tanta... Dice que a nuestros hijos hay que enseñarles de la iglesia. Ellos crecen en la iglesia, hermano. Y nosotros, nuestro deber es meterlos, jalarlos. ¿Por qué? Porque la palabra, hermano, siempre tiene que ser hacia adentro. Y nosotros tenemos que tener el cuidado en este tiempo. ¿Qué es lo que nos va a sostener de no hundirnos? La palabra. La palabra tenemos nosotros, hermano, que entender que es la única arma que tenemos aquí. La fe sin su palabra no tiene fuerza. Porque si algo quiere el Señor es que caminemos sobre el fundamento de su palabra. Dice que es como aquella casa. Un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y un necio que edificó su casa sobre la arena. La arena representa las multitudes. Hermano, y a veces hay gente que aconseja y el consejo no te acerca al Señor, te aleja del Señor. No te acerca a congregarte, te aleja a congregarte. Y meditamos por un momentito en aquella gente que se va de la barca, se aleja de la congregación. Dice que yo creo, déjeme pensarlo de esta manera, que no hay ningún problema que la gente se aleje de las congregaciones. Aunque es antibíblico. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que no hay que dejar de congregarnos. Pero hasta con eso hay gente que se aleja de la congregación y ya no se congrega. Mientras se mantengan caminando sobre la palabra, no se van a hundir. Están violando un principio, claro, que al final tendrá su consecuencia, porque la Escritura dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero si caminan sobre la palabra, no se van a hundir, aunque repito, van a tener sus consecuencias. Porque el asunto aquí, hermano, lo que sostiene la vida del creyente no es la denominación, no es la iglesia, hermano, sino es la palabra. Si nosotros caminamos sobre la palabra, hermano, no nos vamos a hundir en ningún momento. Si nosotros entendemos que el poder de la palabra es lo que nos sostiene aquí, ¿qué es lo que nos ha sostenido todo este tiempo? En medio de todos los problemas, en medio de todas las situaciones, en medio de todos los ataques, en medio de esos altibajos, hermano, de esta vida presente, ¿qué es lo que nos ha sostenido? La palabra. Cuando el hombre se desprende de la palabra,
empieza a hacer cosas que van en contra de la palabra. Y te vas a encontrar con gente que va a decir, no te preocupes, no está mal, hombre, no está mal. No está mal, hombre, échate una chela. Mira, la Biblia no dice que tomarte una cerveza sea pecado, no, la Biblia no dice. Por rato se puede parar como dijo el hermano. Dijo, fue con el pastor y le dijo, pastor, ¿me puedo tomar una cerveza? Le dijo, bueno, si tu espíritu no te redarguye, pues más tienes para con Dios. Al rato se echó otra y dice, varón, ¿me puedo echar otra? Ya no era pastor, ahí era varón. Varón, ¿me puedo echar otra? Los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Al rato estaba, tú eres mi hermano, le decía, tú eres mi hermano. Hermano, porque si se violan los principios, hermano, la gente se hunde porque se olvida de caminar sobre las aguas. Para no ir tan lejos, ¿usted se acuerda de Noé? ¿Por qué fue que la gente se hundió en medio de ese diluvio? Uno, porque se salió, no quiso entrar a la barca. Segundo, porque no se mantuvieron sobre la palabra. Por eso el creyente, miren, que se mantiene sobre la palabra, aunque guarda un principio de congregarse, pero si sumado a eso, guarda la palabra, hermano, no se hunde. Pueden venir vientos, pueden venir tempestades, pueden venir torrentes y pueden azotar la casa, pero no se va a caer. ¿Por qué? Porque se mantuvo sobre la palabra. ¿Qué es? ¿Por qué no se hundió Jesús? Hemos hablado del poder de la resurrección, amén, pero ¿por qué no se hundió? ¿Por qué caminó? Porque caminó sobre las aguas. La vida de Jesús, hermano, fue regida enteramente por la palabra de Dios. El poder de la palabra es el que va a sostener al creyente, hermano. En este tiempo la palabra es lo que va a hacer que el creyente tenga una vida, hermano, sólida. Porque un creyente sin estar sujeto a la palabra, hermano, es imposible. Cualquier problemita lo va a hundir. Pedro le dijo, ¿eres tú, Señor? Le dijo, sí. Entonces, si eres tú, le dijo, mándame que vaya, pero que vaya a ti sobre la palabra. Porque, hermano, mire, yo creo que estamos en tiempos de muchos Jesuses. ¿Acaso no el Papa está hablando ahorita de la unidad de las congregaciones y se les unen muchos predicadores? Hermano, hace poco estuvieron como 100 ministros del Evangelio ahí con él en Roma. No, es que también nosotros tenemos a Jesús, sí. Hay un montón de Jesuses. El Jesús del catolicismo no es el nuestro. Pero si caminan sobre la palabra, porque es el punto. No es solamente, es que ahí también predican a Jesús, sí, pero ¿cuál Jesús, pues? ¿Al hijo de Doña Pancha? ¿A cuál Jesús? No, pues es que ahí también predican a Jesús. Hermano, en el desierto se oían muchas voces. Y digo, Moisés, ¿qué son esas voces que escucho ahí? Son voces de canto y de danza. Y cuando llegó Moisés, estaban cantando y estaban danzando, pero no era a Dios, era al becerro de oro. Y por eso, hermano, es que no porque prediquen a Jesús ya está bien, hermano. No, tiene que ser sobre la palabra. Hermano, ¿cuántos no hablan de Jesús? Todas las religiones hablan de Jesús. Pero no solamente saber, es que ahí hablan de Jesús, sí, pero están sobre la palabra. Porque ese es el punto, hermano. Mucha gente tiene a Jesús en sus casas. Los tienen cuadros, los tienen imágenes, los tienen cadenas, los tienen hasta tatuados en veces. Pero será el Jesús de la Biblia, porque el Jesús de la Biblia siempre te va a jalar hacia Él, te va a acercar hacia Él y te va a alejar del pecado. El Jesús de la Biblia, hermano, no te va a permitir que te acomode. ¿Sabes que el Jesús de la Biblia es exigente? Le gusta que nos esforcemos. Le gusta